Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Alexandra Galindo y el día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de Power BI junto con Azure Cognitive Service, enfocándonos más en el API de Text Analytics con Azure. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro portal de Azure, crear un recurso de Cognitive Service, agregarle un nombre, una suscripción, la ubicación, nuestro plan de tarifa y crearla. Una vez que ya está creado, vamos a ir al recurso. Y aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado junto con nuestro key 1 y nuestro extremo que le vamos a utilizar más adelante. Así que vamos a nuestro Power BI, vamos a obtener nuestros datos. En este caso yo tengo una pequeña data de CSV, así que voy a cliquear. Y le doy cargar. Y una vez que ya está revisado, que es la data que quiero trabajar, doy cargar. Y una vez aquí voy a elegir cuáles son las columnas con las que voy a trabajar para analizar la data. En este caso lo que vamos a hacer es extraer las palabras clave. En este caso es subject y comment, así que voy a editarlas con el editor de Power Query. Selecciono ambas columnas y voy a transformar y le doy clic a combinar columnas. Aquí solamente nos va a pedir cuál va a ser el nombre de nuestra nueva columna y con qué tipo de separador queremos hacer, como comas, puntos. En este caso no quiero nada, así que solamente le voy a dar un nuevo nombre y aceptar. Y ya tengo mi nueva columna. Ahora lo que tengo que hacer es hacer una consulta en blanco para poder traer la información a través de mi API. Así que voy a ponerle un nombre a mi consulta, en este caso es key phrases, o sea, palabras clave. Y le voy a dar clic en editor avanzado. Aquí no se preocupen que yo les voy a dar el enlace para que ustedes puedan pegar la información que va aquí dentro del editor avanzado. En esa parte lo que tenemos que tener en cuenta es las claves iniciales que hayamos tenido. Nuestra key 1, nuestro extremo. Copiamos el endpoint, que es el extremo, el API key, reemplazamos donde tiene que reemplazar y listo. Una vez hecho esto, vamos a agregar invocar una función personalizada. Vamos a poner el nombre de nuestra nueva columna. Elegimos cuál va a ser la función, en este caso tengo una. Si hubiera realizado más funciones estarían más. Y vamos a elegir qué columna va a ser trabajada. En este caso es la columna combinada. Damos clic en aceptar. Y nos va a traer nuestras frases clave, como podemos ver acá. Damos clic en archivo, guardar. Aplicamos los cambios de la consulta. Damos una última revisada a nuestras frases. Como podemos ver acá, extrae las palabras claves de combinada. Así que para poder verlas de una mejor manera, nos vamos a hacer una nube de palabras. Y aquí simplemente agregamos el formato, como el color, que queremos verlos todos de manera horizontal, no de la manera por defecto. Como nos vamos dando cuenta, las palabras que son más grandes son las más repetidas. Por ejemplo, ítems tiene aproximadamente 10 repeticiones, problemas también, entonces hay que enfocarnos más en ello.
Y también podemos utilizar nuestra API para analizar el sentimiento de nuestro comentario, si nuestro comentario ha sido positivo o negativo, basándonos en una pequeña fórmula de lenguaje DAX, ya que esta API solamente nos devuelve números decimales. Entonces, si es 1, es un positivo total, si es un 5, puede ser un neutro, o si es menos de 0.5, es un negativo. Entonces, depende bastante del criterio que cada uno le ponga. Lo mismo también puede hacerse para reconocimientos de idioma y las variantes de las frases clave, que en sí nos devuelve una lista. Eso es todo, muchas gracias por seguir.